Vamos a continuar con fisiología cardiovascular. Nos quedamos, creo que iniciando con la interpretación del electrocardiograma, entonces nada más para retroalimentar dónde estábamos. Ya vimos la introducción, todo lo que compete al registro eléctrico de la actividad normal del corazón, el registro eléctrico, todo lo que tiene que ver con vectores, derivaciones y la teoría del dipolo. Y nos encontramos en la interpretación. Seguimos un esquema de 10 pasos. La secuencia es para tratar de entender la parte de la fisiología, ¿no? Lo más básico. Esa interpretación está sujeta a modificaciones que, pues bueno, ya con la experiencia van a poder ir desarrollando. Entonces, nuestros 10 pasos que vamos a considerar es que primero el electrocardiograma está bien tomado. Ya hablábamos de este. Nos interesaba que cumpliéramos con los datos del paciente, toda su ficha de identificación y antecedentes de relevancia. ¿Ok? No vamos a solicitar ningún estudio si no tenemos la justificación de, pues, la toma de este mismo. ¿Ok? En segundo lugar, que esté bien calibrado y para esto hablábamos de que nuestro papel corre a 25 milímetros por segundo y de forma global podemos decir que un cuadro pequeño es igual a 0.04 segundos, un cuadro grande en tiempo es igual a 0.2 segundos, un cuadro grande en voltaje es igual a 0.5 milivoltios, mientras que un cuadro pequeño es igual a 0.1 milivoltios. Y por último, la parte de artefactos, debemos que corroborar que no existen artefactos. Estos son cualquier alteración que interfiera con nuestro registro normal. Puede ser una alteración que le pegue a todas las derivaciones del trazo electrocardiográfico, que podría ser por interferencia en la corriente eléctrica o, por ejemplo, que el paciente esté temblando, no pueda pues manejar bien la parte de contracciones musculares, pues bueno, eso también podría interferir. La otra parte es que a lo mejor un solo electrodo esté mal colocado, la mayoría de veces casi siempre corresponde a los electrodos que se colocan en la parte precordial. Entonces, corroborar eso, ¿no? En las situaciones pueden ver más o menos un trazado así de feo. Entonces, para corroborar, vamos a ver que esté bien colocado. Si no pega, podemos hacer uso de algún gel conductor o incluso alcohol. En el caso de que el paciente tenga mucho vello corporal, se puede rasurar para que pues este pueda adherirse con mayor facilidad. Muy bien. Bueno, una vez que esté bien tomado, ya podemos proceder en sí a la interpretación del trazo electrocardiográfico. Lo primero que nos interesa es el ritmo. Recordemos que el ritmo hace referencia a la secuencia de activación eléctrica normal del corazón. Esa secuencia que normalmente inicia en el nodo sinusal debe que llegar al ventrículo, ¿ok? Pero antes las aurículas se despolarizan, primero la aurícula derecha, después la aurícula izquierda. Al pasar la conducción a través del nodo AB y nuestra porción penetrante de las de His, que es la unión AB, tenemos un retraso fisiológico y este retraso fisiológico es importante para tener la coordinación mecánica del latido auricular y el latido ventricular. El latido auricular nos ayuda a llenar al ventrículo y la contracción ventricular nos ayuda a eyectar la sangre. ¿Ok? Si no tenemos esta adecuada coordinación, que las dos quieran latir al mismo tiempo, pues no vamos a estar sincronizados pues adecuadamente. Muy bien. Una vez que pasa el retraso, la conducción va a ir en el ventrículo a través de las de His y el sistema de Purkinje, iniciando la despolarización primero del septo interventricular, ¿no? Ya habíamos comentado. Primero el septo de izquierda a derecha, después las paredes laterales del ventrículo, iniciando de endocardio, de subendocardio a subepicardio, y lo último que se despolariza son las bases. Esta es una secuencia de activación eléctrica normal del corazón. Y siempre necesitamos que cada latido tenga la misma duración. Entonces, para hablar de ritmo sinusal, que es lo que normalmente deberíamos encontrar, necesitamos cumplir 3 criterios con base en lo ya explicado. Uno, que aparezca la onda P. La onda P nos dice que hay actividad en las aurículas. Y esta onda P necesita estar, necesita ciertas características que nos confirme que realmente la actividad está iniciando en el nodo sinusal. Por ejemplo, debe que estar presente en todas las derivaciones. Debe que estar en todas, en todas, en todas. Si no está en todas, es porque muy probablemente
esté mal colocado en algún electrodo y pues no tomamos bien el primer paso. Segundo, esta derivación debe que ser positiva en aquellos sitios que vean hacia abajo. Podemos checar en D1, D2 y ABF, pero más sencillo nos vamos con las inferiores. D2 a ABF, incluso D3 la podemos ver positiva. Y negativa, pues obviamente en la derivación que ve toda la parte contraria a nuestro corazón, que sería ABR. Por último, saber la secuencia. Primero va la aurícula y después el ventrículo. Entonces, primero va la onda P, después va el QRS. Entonces, una P antecede un QRS, pero un QRS precede a cada onda P. Si yo les preguntara, si nosotros encontramos primero el QRS y después la onda P, ¿qué se imaginarían? Ojo, hay onda P. Si hay onda P significa que hay actividad en la aurícula. Pero ¿qué les haría pensar en que la onda P aparezca después del QRS? ¿Dónde pensarían que está iniciando la actividad eléctrica? Vamos a poner aquí un corazón. Esas son las aurículas. Esos son los ventrículos. Lo normal, ya dijimos, inicia acá en el nodo sinusal, pasa la información al nodo AB y de aquí, pues, a todo el ventrículo. Ahí está, más o menos. Bueno, esto, que es lo normal, me daría lo siguiente. Primero se despolarizan las aurículas, una onda P y después un QRS. Ahí está, ¿no? Pero ¿qué pasaría si por alguna razón yo tengo un QRS y después una onda P y después ahí está la T? ¿En qué pensarían ustedes si tuviéramos esta parte? ¿Qué dirían? Primero se está despolarizando el ventrículo y después la aurícula. Y entonces, ¿dónde creen que se estaría iniciando la actividad eléctrica? Aquí tenemos varios sitios. Vamos a ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Por ejemplo, ¿qué pasaría si la actividad se iniciara aquí en el nodo AB? Pues la actividad aquí va para adelante. Ahí está, nos da el QRS, pero también se puede ir para atrás. Nos va a dar la onda P, pero como está más cerca la parte del ventrículo que la aurícula, pues nos puede aparecer esto. Primero el QRS, porque primero se despolveriza el ventrículo y después la onda P. Ahí está, puede pasar. Y vean, hay onda P presente, hay actividad en las aurículas, pero el simple hecho de tener onda P no significa que va a ser sinusal. Entonces, mucho ojo con esto, ¿no? Hay que tener la secuencia. Primero la P y después el QRS. Bueno, ya tenemos que la conducción va en orden. Primero aurícula, después ventrículo. ¿Qué sigue? Saber que cada latido dura lo mismo, que no hay retrasos, que no hay acelerones por ahí. Entonces, vamos a medir el intervalo RR. Recuerden que el intervalo RR nos da la duración de un ciclo cardíaco de cada latido. Entonces, esta duración del RR debe que ser constante o debe que ser regular. Si por alguna razón es inconstante, vamos a decir que el ritmo es irregular, es decir, un latido dura más que otros y así sucesivamente. Entonces, pues hay que medir el RR. Y por último, para saber y confirmar que realmente no sinusal esté comandando todo esto, porque ya nos dimos cuenta que acá, por ejemplo, aunque haya onda P, puede ser de origen auriculoventricular del nodo AB. Pero para corroborar que de plano sea por el nodo sinusal, nos vamos con su frecuencia de disparo, que es de 60 a 100 latidos por minuto. Y con esos tres criterios y sus respectivas descripciones, yo diría si estoy hablando de un ritmo sinusal o no es un ritmo sinusal. Todo lo que no sea un ritmo sinusal le vamos a denominar arritmia. Y las arritmias, yo creo que ustedes ya con estos tres datos van a saber cómo las podemos clasificar. Por ejemplo, si hay onda P presente, podemos hablar de arritmias que son, vamos a ponerla así, supraventriculares, es decir, que se originan o en la aurícula o se originan en el nodo AB o en la unión, ¿ok? Y arritmias ventriculares, las arritmias ventriculares, tenemos QRS, pero no tenemos onda P, ¿ok? Como su nombre lo dice, no hay actividad en las aurículas, solamente los ventrículos, por lo tanto, no habría onda P. Y esa es una forma de clasificar a las arritmias en supraventriculares y ventriculares respecto a la onda P. Segunda clasificación respecto a la regularidad. Podemos tener arritmias regulares, es decir, a pesar de que por alguna razón
el inicio de la actividad eléctrica se esté dando en otro lado, puede que esa esté pues regular. Por ejemplo, vamos a poner aquí algunas arritmias. Vean, esas son arritmias. Vamos a aceptar, ahí está. Vean, esas son ciertas arritmias. Esas regular, vean, la distancia entre cada RR es constante, 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 constante. Es regular. ¿Pero por qué es una arritmia? Ah, porque tenemos una onda P distinta. Ajá. Y porque tenemos una frecuencia de disparo distinta, que es lo que más nos llama la atención. Por ejemplo, vean, este también es regular. Regular, 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 regular. El RR dura lo mismo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, vemos esta parte? Ya, por ejemplo, acá este RR dura esto, 0.76, y este dura 0.64, y luego este es 0.62, y acá tenemos otro de 0.66. Entonces, algo nos dice que no dura lo mismo cada latido. Esto puede ser o porque existe algún bloqueo que impide la conducción y retarda entonces un latido, o porque existe una vía accesoria que nos puede acelerar la situación. Entonces, cualquiera de esas dos situaciones podría darnos un ritmo irregular. Muy bien. ¿Qué otra cosa en cuanto a la frecuencia de disparo? De 60 a 100 latidos por minuto es lo que nos establece no sinusal. Si la frecuencia es menor a 60, hablamos de una bradiarritmia, ¿ok? Y si la frecuencia es mayor a 100, hablaríamos de una taquiarritmia o una taquicardia, ¿no? Pero pues como se da arritmia, taquiarritmia. Y eso nos dice que a lo mejor quien está coordinando la actividad no es el nodo sinusal, o si ese nodo sinusal está enfermo por alguna razón, ¿no? Ya sea que está exagerado o que está deprimido, podría generarlo. Bueno, esto en cuanto al ritmo, ya vimos algunos ejemplos de arritmias. Por ejemplo, vean, son arritmias de origen ventricular porque no tenemos onda P. Aquí no vemos ninguna onda P, eso es un QRS, esto es un QRS, estos son QRS, pero vean, no hay onda P, por lo tanto son ventriculares. Y acá estas, pues sí podemos ver la onda P, por ejemplo, aquí hay una onda P, acá hay una onda P, pero son arritmias de origen supraventricular. ¿Ok? Ahora sí, terminamos el ritmo, nos vamos con frecuencia y aquí es donde nos quedamos la última sesión. Entonces, la frecuencia cardíaca, dijimos que muchas bibliografías la ponen desde un principio como el primer paso a seguir. Sin embargo, ahorita vamos a ver por qué la vamos a dejar en segundo lugar. Bueno, pues para poder obtener la frecuencia cardíaca existen muchos, pero muchos métodos. El problema es que no todos los métodos nos sirven para sacar la frecuencia para un ritmo en específico. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando el ritmo es regular, podemos optar por la mayoría de métodos que por lo general suelen comentarnos, tanto en libros de fisiología como incluso pues en redes sociales, ¿no? Siempre nos ponen las cosas más sencillas, aunque no es lo recomendado. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, para sacar la frecuencia cardíaca, el método a utilizar depende de la regularidad del ritmo. Y entonces, pues imagínense que la interpretación en tal libro o en tal lado me dijeron que primero va la frecuencia y después saco el ritmo. Ajá, pues a lo mejor sacaste la frecuencia con un método, pero ya después cuando viste el ritmo dijiste, ah, ese no es regular, y ya la regaste desde un principio. Entonces, pues primero vamos a dejar el ritmo, ¿ok? Por esa situación. Y ahorita, con un ejemplo, yo creo que va a quedar más claro a qué me refiero. Bueno, el primer método que vamos a ver cuando el ritmo es regular es el método de la cuenta regresiva. Y para esto vamos a recordar más o menos la duración en cuanto a cuadritos en nuestro trazo electrocardiográfico, ¿no? Ya habíamos dicho, un cuadro grande equivale a 0.2 segundos, un cuadro pequeño equivale a 0.04 segundos. Ahí está, no hay que olvidarlo. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Bajo esta secuencia, lo que vamos a ver es el espacio que existe entre el pico de una onda R y el pico de otra onda R. ¿Cuál es la condición? Que cada pico de onda R caiga exactamente en una línea gruesa. Por ejemplo, acá cae en una línea gruesa exactamente. Este no,
este no, este no. Ok, entonces vamos a tomar de acá. Si, por ejemplo, el siguiente QRS estuviera acá, vean acá, algo me dice que me está separando un cuadro grande. Un cuadro grande equivale a 0.2 segundos. ¿Ok? Entonces vamos a ver de dónde sale este método del 300. Para esto necesito sacar una regla de 3 primero. Y estos son números que también les pido que no olviden para que sepan de dónde va a salir de ahora en adelante los siguientes cálculos. Bueno, pues a mí me interesa primero un minuto, ¿no? Un minuto tiene 60 segundos. ¿Ok? Un minuto tiene 60 segundos. Me interesa saber más o menos en un segundo, ahora de esto voy a tomar un segundo, en un segundo, ¿cuántos cuadros grandes hay? Para eso, si tienen calculadora a la mano, pues podemos hacer la división, ¿no? Si cada cuadro grande equivale a 0.2, ¿cuántos cuadros grandes hay en un segundo? ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos creen? Pues un segundo entre 0.2, que es lo que vale cada cuadro grande, nos va a dar 5 cuadros grandes. ¿Ok? ¿Y cuántos cuadros chicos serían? Bueno, pues si 5 cuadros grandes es un segundo y cada cuadro grande equivale a 5 cuadros pequeños, pues 25 cuadros pequeños es un segundo. ¿Ok? Bueno, entonces yo ya tengo lo que equivale a un segundo. Si un minuto tiene 60 segundos y un segundo equivale a 5 cuadros grandes, pues aquí hacemos una regla de 3, ¿no? Entonces multiplicamos 5 cuadros grandes por 60 segundos para sacar cuántos hay en un minuto. Entonces 5 por 60 y de aquí pues va a salir el 300. Ahí está. Entonces, si yo tuviera de separación un cuadro grande, ¿ok? ¿Qué significa esto? Ah, que la frecuencia cardíaca va a ir a 300 latidos por minuto. Si yo tuviera dos cuadros grandes, por ejemplo acá, la cuenta regresiva sería con 150. ¿Ok? Entonces acá tendría que dividir, en vez de ser un cuadro grande, tendrían que ser dos cuadros grandes. Entonces dividiría entre 300 entre 2. ¿Ok? Entonces pues ya me va a dar 150 y así sucesivamente. Por ejemplo, después tres cuadros grandes. Ah, pues 300 entre tres cuadros grandes, pues me va a dar 100. Después 300 entre 4 cuadros grandes. Me va a dar 75 y así sucesivamente. Pero nuevamente, ¿cuál es la condición? Que los QRS, la punta de la R, caiga en una línea gruesa, porque con eso es más fácil identificar. ¿Cuál es el problema de este método? Pues que no siempre vamos a tener esta coincidencia de la onda R. Entonces, por ejemplo, acá, te da 300, 150, 100, 75, pero vean, la siguiente onda R no cae en una línea gruesa. Entonces, pues tú podrías decir, ay, la frecuencia se encuentra entre 75 y 60. No, pues nada exacto, nada formal. Pues eso, ¿para qué me sirve? Mejor me fijo bajito del papel, que es lo que me está reportando, ¿no? Entonces, eso no me sirve. Por eso es que el método de la cuenta regresiva realmente no se les recomiendo, no lo usen. No es fiable en la clínica. ¿Muy bien? Nada más nos lo mencionan los libros porque pues hay que tratar de entender esta parte de explicación del tiempo. ¿Cuántos cuadros grandes y por qué va la cuenta regresiva? Más que nada por eso, en la aplicación clínica nuevamente no lo recomiendo que lo usen. ¿Muy bien? Entonces vamos con el siguiente método que también se utiliza. Ah, bueno, existen ciertas reglas que igual pues tendrían que comprarlas, a veces pues no son tan prácticas porque pues te hace depender de esto y cuando la pierdas, a ver, saca la frecuencia, pues no vas a poder, ¿no? Entonces no hay que confiarnos con esos métodos que nada más pues evitan el esfuerzo que pueda hacer uno y el entendimiento en sí del tema. Vamos con el siguiente método que es el método del 300. Este y el siguiente método depende del número de cuadros que exista entre cada intervalo de ondas R, ¿no? Entre cada intervalo R. Viene explicado más o menos por lo mismo. A ver, no sé si lo borré. Sí, sí lo borré. Bueno.
Decíamos que un cuadro grande es igual a 0.2 segundos, ¿ok? 5 cuadros grandes es igual a 1 segundo. ¿Y cuántos cuadros grandes es igual a 1 minuto? Pues 300 cuadros grandes es igual a 1 minuto, ¿ok? Entonces, para esto vamos a hacer una regla de 3. Si yo ya sé que 300 cuadros grandes es igual a 1 minuto, pues lo que yo tendría que hacer es dividirlo entre la distancia que existe entre un R y R. ¿Cuántos cuadros grandes hay entre un R y R? ¿Cuál es la condición? Nuevamente, que para sacar el cálculo necesito ondas R que coincidan con líneas gruesas para poder cuantificar los cuadros grandes. Y no todas van a coincidir, entonces pues es como que la limitante. Y otra limitante es que esto pues se utiliza solamente para ritmos regulares, ¿ok? Bueno, entonces pues vamos a ver si queda claro este ejercicio, pues les pediría que lo hicieran ahí pues, en casa para que pues pudieran reproducirlo. Entonces, vean acá, les pongo las derivaciones. ¿Cuál quieren tomar? ¿Dónde ven la condición que mencionábamos que justamente coinciden las ondas R? ¿En qué derivación les gustaría sacar la frecuencia? Vean ahí, ¿dónde coincide exactamente? Da de 1, de 2, de 3, a ver, a B, la BF, de 1, B2 a B3. Acuérdense que eso es mucho de práctica, ¿no? Entonces, realmente se trata de que ustedes lo puedan reproducir, lo pueden aplicar y pues no pasa nada si se equivocan. ¿Alguna derivación? En D1 dice Fernanda, muy bien. En D1 vamos a ver, ok, como que este coincide un poquito más, ok. Entonces, pues de aquí vamos a ver al siguiente, pues dice son 1, 2, 3, ¿no? Más o menos. Aunque aquí vean, hay un cuadrito chiquito que se nos está saliendo, pero pues, se podría decir que son 3 y acá también como que estamos tomando un cuadro chiquito. Bueno, vamos a tomar que son 3. Entonces, con este método, ¿de cuánto les da la frecuencia? 300 entre 3 les da la frecuencia de 100 latidos por minuto, ¿no? Pues ahora vamos a corroborar con nuestro registro. Acá está. Nos dice 95 latidos por minuto. Entonces, vean, está sobreestimando, ¿ok? A 100 latidos. O sea, se nos está pasando por 5. Y esos 5 latidos piensen que son esos dos cuadritos que se ven por ahí que no nos daba justamente el que considera en la onda R, ¿no? Entonces, vean que no es tan específico. El que tal vez sí les puedo recomendar es el siguiente y es más o menos la misma secuencia. El método del 1500. Si este ocupaba cuadros grandes, este va a ocupar cuadros pequeños. ¿De dónde viene esto? Nuevamente, un cuadro pequeño es igual a 0.04 segundos. ¿Cuántos cuadros pequeños hay en un segundo? Pues en un segundo, si había 5 cuadros grandes, lo multiplicamos por 5 cuadros pequeños, nos da 25. Entonces, 25 cuadros pequeños nos da un segundo. Y si 25 cuadros pequeños lo multiplicamos por 60, que es 60 segundos en un minuto, pues nos va a dar 1500. Y de aquí viene el método del 1500. Y es lo mismo. Vamos a dividir 1500, que esto es un minuto, entre el número de cuadros pequeños que existen entre un R y R. ¿Ok? Y este nuevamente aplica solamente para ritmos regulares. Entonces, pues vamos a ver. Y ustedes me dicen nuevamente qué derivación quieren tomar. Aquí se las pongo. Lo ideal es que pues puedan partir de una línea gruesa, pero aquí ya no hay tanto problema si no terminas en otra línea gruesa, porque pues estás contando cuadros pequeños, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué derivación les parece. Por ejemplo, vamos a checar esta, justamente esta de acá abajo, es el dedo largo en esa parte inferior. Vean, coincide más o menos la línea gruesa con la onda R, y aunque nos estamos pasando un cuadrito para adelante, pues lo estamos contando. Entonces aquí tenemos dos cuadros grandes, de 5 cada uno son 10, y vean aquí uno y dos cuadros pequeños. Entonces son 12 cuadros pequeños. Si ustedes hacen la división de 1500 entre 12, ¿cuánto les da? Más o menos, a ver, vamos a sacar la calculadora. Vamos a ponerla por acá.
Muy bien, gracias. 125. Ok, ¿sí? ¿Seguros? Bueno, perdón. Los cuadros, vamos a ver otra vez. 1500 entre... Ok, 125 nos da la frecuencia de este. Muy bien, entonces, pues ya, 125. Ahora vamos a ver con el pasado, cuánto nos da si contáramos cuadros pequeños. Aquí ya habíamos dicho con Fernanda, tomamos el de D1, entonces son 12 cuadros, no, perdón, son 5, 10, 15, 17 cuadros. Entonces, 17 cuadros, por ejemplo, entre 300 entre 17 cuadros, ¿cuánto les da? Si tomáramos cuadros pequeños. No, pero 1500, sí, si no, no sale. Entre 17. Nos da 88.23, ¿no? Entonces 88, aquí nos da 95. Pues vean que igual como que estamos subestimando, a lo mejor por ahí a ver, no vimos bien este trazo. Vamos a ponerlo nuevamente. Por ejemplo, vamos con esta. Es d 2, esta coincide con la línea gruesa, entonces tenemos 1, 2, 3, y el siguiente está tomando 1, pero son 16. Entonces, con 1500 entre 16. 1500 entre 16. Nos da 93.75. Y ahora sí, se parece más al 95 que nos reportaba este, ¿no? Entonces vean que entre más, ¿cómo se puede decir? Entre más pequeño consideremos la medición, es decir, entre más cuadros pequeños utilicemos, más fácil va a ser, bueno, no más fácil, pero va a ser más fiable el registro, porque pues ya vamos a tomar esas pequeñas variaciones que a lo mejor con cuadros grandes no podemos tomar. Entonces, recomendación, cuando el ritmo es regular, calculen con el método del 1500. Ven que es un poquito más específico que el de 300, ¿ok? Evitamos esas variaciones que pueda haber. Pero ¿qué pasa cuando el ritmo es irregular? Vamos a ver este trazo, por ejemplo, y vamos a ver si nos sirve realmente lo que habíamos planteado. Por ejemplo, chequemos este que está acá, en D1. Vean, vamos a sacar con el método del 1500 cuánto nos da. Es 1, 2, 3, 4 cuadros grandes completos, 4 por 5 son 20, y aquí nos da un cuadro más, un cuadro pequeño más. Entonces son 1500 entre 21, ¿cuánto les da? Y sacamos la frecuencia de este intervalo RR. 1500 entre 21. Si por ahí lo pueden hacer, por favor. Bien, Luis Dulce, 71.42, gracias. Vean, aquí si tomáramos este y nos quedáramos exclusivamente con este, diríamos, tiene la frecuencia de 71.42. No, pues está bien, no hay ningún problema, ¿no? Pero pues no te diste cuenta que era irregular porque no checaste el ritmo desde un principio. Entonces, vámonos ahora con este otro trazo que está acá. Por ejemplo, acá la onda R más o menos coincide con este. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadros grandes con dos cuadros pequeños. O sea, son 7 por 5, 35 y 2, 37. Entonces ahora 1500 entre 37, ¿cuánto les da? Bien, gracias, 40.54. Entonces vean, si tomamos esta frecuencia dirías, está normal, tiene 71.42, el nodo sinusal va de 60 a 100, pues va. Pero por alguna razón no vimos que es irregular y esta frecuencia pues nos dice, ¿sabes qué? Esta va a 40, ¿no? Pues es una bradicardia. Entonces, ¿qué se hace en estos casos cuando el ritmo es irregular? Vamos a utilizar el método de los 6 segundos. ¿En qué consiste? Primero, nuevamente el fundamento. Vamos a obtener lo siguiente. Un cuadro grande es igual a 0.2. Perdón si repito todo esto, pero entre más veces lo repitan, más se van a familiarizar, más se les va a quedar. ¿Ok? Entonces, un cuadro grande es igual a 0.02. 5 cuadros grandes es igual a un segundo. ¿Ok? 300 cuadros grandes es igual a un minuto.
La pregunta es, el método se llama el de los 6 segundos porque vamos a tomar una tira de 6 segundos y el resultado después lo vamos a multiplicar por 10. Y tiene sentido, ¿no? Si un minuto tiene 60 segundos, pues yo nada más mido 6 segundos y después los QRs o los latidos que encuentre ahí lo multiplico por 10. Ahorita vamos a explicar cómo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a buscar? 6 segundos. ¿Y 6 segundos a cuánto es? Ah, bueno, si aquí un segundo son 5 y yo quiero 6, 6 por 5, pues nos da 30 cuadros grandes, es igual a 6 segundos, que es lo que nos interesa. Entonces, en 30 cuadros grandes, yo voy a contar el número de complejos QRS y después lo voy a multiplicar por 10, porque 6 por 10 me va a dar el minuto completo. Muy bien, entonces, eh, para esta técnica necesitamos forzosamente acudir a una derivación que es el D2 largo, ese que habíamos dicho que nos da un trazo un trazo prolongado en el tiempo para poder registrar, ya que nos da la despolarización, perdón, el registro del vector principal del corazón. Entonces, vean, vamos a tomar desde acá. ¿Cuántos cuadros? 30. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Entonces, fueron 30 cuadros. ¿Y cuántos complejos QRS tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 complejos QRS, ¿ok? ¿Y eso qué le vamos a hacer? Lo vamos a multiplicar por 10. Por lo tanto, ¿de cuánto va a ser nuestra frecuencia promedio para este ritmo irregular? De 60 latidos por minuto, ¿no? Y tiene sentido. Por ejemplo, si un latido acá nos daba de 70, ¿sí? 75, por ahí, 71, perdón, decían, y otro de 40, pues sacas como que el promedio, ¿no? Pues uno está en 70, otro está en 40. Lo promedio debería de estar más o menos como en 58, algo así. Pues bueno, nos salió 60, ¿no? Y tiene sentido. Hay otros métodos un poco más complejos que necesitan sacar la parte como que estadística, ¿no? Toman en un minuto cuánto duró cada uno y empiezan a hacer como que esa suma y después división por promedios, ¿no? Pero es un poquito más complicado. ¿Qué es lo que hacemos? 6 segundos, 30 cuadros grandes, contamos el número de QRS que aparecen y lo multiplicamos por 10. De esa forma, ya podemos sacar la frecuencia cardíaca, pero para ritmos irregulares. Repito, para saber si es regular o irregular, previamente debimos haber sacado el ritmo. Por eso, la mención que les había dicho. Hay libros donde luego nos meten la frecuencia, pero todavía no sabes qué método utilizar. Entonces, pues, cálmense, vamos primero ritmo, después frecuencia y así vamos, ¿ok? Bueno, pues a ver si más o menos quedó. Creo que traigo acá. No, no traigo acá. Bueno, ahorita hacemos otro ejercicio, ¿muy bien? Bueno, entonces ya quedó la frecuencia. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con los métodos que comentamos? ¿Quieren que se repita alguno? ¿Alguno no quedó claro? ¿No vamos bien? ¿Qué dicen? ¿Alguno no les quedó claro? Entonces creo que vamos bien. Seguimos con el siguiente paso, que es el eje eléctrico. El eje eléctrico es el vector principal de despolarización, en pocas palabras. Acuérdense que el vector principal va de arriba a abajo, de derecha a izquierda, ¿ok? De atrás para adelante. En este caso, como vamos a hacer uso de las derivaciones del plano frontal, solamente podemos ver lo que va de derecha a izquierda, y eso es lo que normalmente debería tener nuestro eje principal, ¿no? Recuerden que este vector principal normalmente sigue el trayecto de la derivación 2, ¿ok? Esta que está más o menos a 60 grados. Bueno, ¿por qué es importante calcular el eje? Porque existen ciertas patologías o ciertas condiciones que tienden a desviarlo. Y una desviación puede ser porque yo tengo mayor cantidad de músculo, por ejemplo, en una hipertrofia, en una dilatación, ya sea de la aurícula, del ventrículo, principalmente del ventrículo, que por ejemplo, hipertrofia del ventrículo izquierdo casi siempre nos va a dar desviación hacia la izquierda. Pero hay que preguntarnos por qué. Bien, acuérdense que todo el registro eléctrico depende de la cantidad de masa o de tejido que yo tenga.
Si hay una hipertrofia, hay mayor cantidad de tejido. Por lo tanto, si es del lado izquierdo, se va a registrar mayor cantidad de energía eléctrica del lado izquierdo. Y entonces el vector resultante se va a desviar hacia la izquierda. Entonces es lo que más o menos tratamos de entender, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, en algunas situaciones donde hay bloqueos de rama. Si se bloquea la rama derecha, si se bloquea la rama izquierda, pues la conducción va a tardar un poquito más y se va a dar después y vamos a tener estas desviaciones, ¿no? Entonces, el eje eléctrico por sí solo no nos habla de una patología. Lo necesitamos corroborar con los siguientes pasos, pero ya estamos de entrada sabiendo que no está bien orientada esa actividad eléctrica, ¿no? Bien localizada. Para eso entonces, ¿qué debemos que recordar? Las derivaciones del plano frontal y a qué grado se localiza cada uno. ¿Ok? Para el método tenemos varios métodos. Vamos a utilizar el método más sencillo, que es el método de D1 y ABF y el método de las isodifásicas. Existen incluso métodos donde sacas tu plano cartesiano, empiezas a graficar, ¿ok? En tu plano, sacas tu transportador y mide los grados, ¿no? Pero es un poquito más complejo, no es práctico a la hora de la interpretación en el ambiente clínico. Entonces vamos a ver. De acuerdo a nuestro plano frontal, ¿sí? Nuestro sistema hexaxial de Bailey, podemos establecer 4 regiones o 4 cuadrantes. El cuadrante normal donde se localiza el eje eléctrico, que es lo normal, es el cuadrante 2, que es inferior izquierdo, así debe que apuntar normalmente. El cuadrante 1 es el cuadrante superior izquierdo. Este es un cuadrante que nos habla de una desviación hacia la izquierda. El cuadrante 3 es inferior pero hacia la derecha. Este nos habla de una desviación hacia la derecha. Y por último, el cuadrante extremo, que es el cuadrante número 4, que es prácticamente todo invertido. Muy bien. Y les decía, para esto debemos que recordar más o menos a qué ángulo se encuentra cada derivación. Por lo menos D1 y ABF sí, y el resto hay que saber cuáles son las perpendiculares. Muy bien. Entonces, el eje normal debería de estar entre D1 y ABF por lo siguiente, porque D1 apunta a 0 grados, es decir, en un plano horizontal, de derecha a izquierda apunta a 0, y ABF apunta justamente hacia abajo, de forma recta a 90 grados. La mayoría de veces el eje eléctrico se encuentra entre estas dos derivaciones, por eso utilizamos el siguiente método, pero puede ser incluso un eje normal si es que nos encontramos entre 0 y menos 30. Sin embargo, acá, este método que a continuación voy a explicar ya no nos sirve porque nos podría decir que estamos desviándonos hacia la izquierda sin que realmente exista una desviación. Entonces, pues no nos sirve para todos los casos. ¿Ok? Y ya aquí pues más o menos pueden ver de cuántos a cuántos grados son las demás desviaciones, ¿no? Para no estar repitiendo. Entonces, ¿en qué consiste este fenómeno o este método? Si yo considero dos derivaciones perpendiculares entre sí, en un plano cartesiano, D1 está en el eje de las X y ABF está en el plano de las Y, negativos, así, positivos, más o menos tengo esto, ¿no? Bueno, pero aquí positivo porque así lo ponemos acá. A 0 grados, a 90 grados. Si yo tomo en cuenta estas dos derivaciones, ¿qué me diría? Por ejemplo, si yo tengo una desviación positiva en D1, me iría para acá. ¿Están de acuerdo? Hacia positivo en X. Y si yo tengo una derivación positiva en ABF, me iría para abajo. Entonces, forzosamente, yo me encontraría en cualquier parte de este cuadrante. Entonces, yo estaría hablando que en D1 positivo y ABF positivo, estoy en un cuadrante normal y estoy en un eje normal. ¿Ok? ¿Qué significaría, por ejemplo, que yo tenga D1 positivo? Es decir, si apunta para acá, hacia positivo, vean, pero ABF negativo, es decir, en vez de apuntar hacia abajo, que es lo positivo, apunta hacia arriba, que es lo negativo. ¿Dónde me encontraría? Ah, pues me encontraría en cualquiera de estos cuadrantes. La pregunta es, ¿ustedes dirían que estamos desviados hacia la izquierda con este método? ¿Qué dirían? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Si en D1 es positivo y ABF negativo, ¿necesariamente estamos desviados hacia la izquierda?
No, ¿verdad? Porque habíamos dicho que acá tenemos que de 0 a -30 todavía puede ser normal, pero como este ya se encuentra, vean, en nuestro plano cartesiano apuntando a esta parte, pues ya este método nos diría, ¿sabes qué? Está desviado hacia la izquierda, entonces en este caso, si resultara ser, mejor nos seguimos con el siguiente método, ¿ok? No hay que quedarnos hasta ahí porque puede incluso ser normal y ya podemos decir que está desviado, ¿no? Y ya le queremos ver la hipertrofia o el bloqueo del ventrículo izquierdo y pues no, no puede ser. Vamos con el siguiente, que D1 sea negativo. Si D1 es negativo, en vez de apuntar hacia el 0, va a apuntar hacia el lado contrario, hacia acá es negativo. Pero ABF es positivo, es decir, este se apunta hacia abajo, entonces ve hacia abajo y hacia la derecha. Entonces, ese caso sería este. D1 negativo y ABF positivo. Apuntamos hacia acá y eso sí, es una desviación hacia la derecha, sí o sí, no hay problema. Y por último, en el caso de que ambos sean negativos, pues van a apuntar hacia sitios contrarios. ABF apunta hacia arriba, D1 apunta hacia la derecha, y entonces, si ambos son negativos, estamos hablando de que estamos una desviación extrema. ¿Ok? Entonces, este es el método más sencillo. La mayoría de veces debe que coincidir con esto, ¿ok? En ABF y D1. Si no coincide, puede estar desviado o no estar desviado en el caso de que caiga en el cuadrante 1. Muy bien. ¿Qué método más específico podríamos encontrar? O bueno, primero este ejercicio. Vamos a ver. Ustedes díganme. ¿Hacia dónde está el eje? Vean D1 y vean ABF. ¿Cómo está D1? ¿Positivo o negativo? Predominantemente su QRS. Está hacia arriba, ¿no? Está positivo. Entonces está positivo D1. Vamos a ver ABF. ABF igualmente está predominantemente positivo. Si ambos son positivos, ¿cómo se encuentra nuestro eje? Pues está normal. ¿Ok? Vamos ahora con el método de las isobifásicas. Este método utiliza dos derivaciones que sean, eh, bueno, vamos a ponerlo así. Este método utiliza una derivación que sea, ¿cómo se puede decir? Una derivación que sea isodifásica. Algo isodifásico es cuando hacia arriba y hacia abajo tenemos la misma cantidad. Por ejemplo, acá, si es +1, acá es -1, y esto es igual, ya habíamos dicho, a 0, ¿no? Más su derivación perpendicular, más la perpendicular. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cuáles son perpendiculares entre ellas? Ahora sí. Vean, por ejemplo, ABF es perpendicular con D1. Entonces, esa ya teníamos, ¿no? ABF es perpendicular con D1, por ejemplo. Si nos vamos con D2, por ejemplo, D2, ¿con quién es perpendicular? D2 es perpendicular con ABL. Acá está. Y cerramos ángulo de 90 grados. Ahí está. Entonces, D2 es perpendicular con ABL. Y pues ya nada más nos queda D3 y ABF. Entonces, esas son las perpendiculares, no hay que olvidarlas. ¿En qué consiste el método? En primero, identificar una derivación que sea isodifásica, es decir, que tanto para arriba como para abajo tengo un componente con la misma magnitud y esto me da 0. Y ya de ahí me voy con la perpendicular y voy a ver su magnitud. Y hacia ahí establece, pues, el eje eléctrico. Por ejemplo, vamos con esta. Vamos a borrar todo esto. Borrar, borrar, borrar. Ahí está, borrar todo. Ok, vamos a ver. Vamos a poner así el zoom. Vean, ¿dónde tienen alguna derivación? Búsquenle bien. De las del plano frontal, donde tengan lo mismo hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué derivación les gusta? ¿Dónde tienen un componente isodifásico? De uno, de 2, de 3, ABR, ABL o ABF. ¿No? ¿Alguien? Bueno, primero,
Sí quedó claro que es una isobifásica, o sea que hacia arriba y hacia abajo tengamos la misma magnitud en un QRS. Si es así, pues bueno, yo creo que ya lo pueden identificar acá. Muy bien, nos dice dulce en ABL. Excelente. Aquí está. Hacia arriba tenemos más o menos uno y hacia abajo tenemos uno. Entonces, ABL pues, realmente es una isobifásica muy buena. Nos dice Alex en D2. Ok. Tomamos ABL como la isobifásica. Ahora, ¿quién es la perpendicular para ABL? Ah, pues es D2. Ok. Entonces, D2, como es positivo, ¿hacia cuántos se va a localizar nuestro eje? ¿Hacia cuántos grados va a estar apuntando? De 2 nos ve hacia 60 grados. Entonces, ¿en qué cuadrante nos encontramos? ¿Estamos en el cuadrante normal, en el cuadrante izquierdo, derecho o el extremo? Estamos en el cuadrante normal, ¿verdad? Porque el cuadrante normal va de 0 a 90. Entonces, vean, ¿en qué consiste esto? Nuevamente, tratamos de ejemplificar. Tenemos nuestro plano cartesiano. Vimos que teníamos ABL, ¿ok? Era la derivación que no tenía desplazamiento. Entonces, ABL más o menos estaría como por acá, ¿ok? Y su perpendicular sería de 2, que estaría pues por acá. O sea, entre ellas dos hacen 90 grados. Acá está ABL y ABF. Si no hay ningún desplazamiento sobre ABF, nos seguimos quedando en el centro. Y el único desplazamiento que vamos a hacer es sobre ABF. Entonces, nada más nos desplazamos para acá. Como no hay movimiento en ABL, vamos a seguir a 60 grados todavía. Ok, entonces muy bien. Ya sacamos el eje eléctrico con este método de las isodifásicas. Entonces, esos dos son los métodos más sencillos que yo les recomiendo utilizar. Cualquiera de los dos que se les facilite, pues realmente no hay ningún problema. En lo particular les recomiendo este. Y ya nada más recuerden que en el caso de que se les salga derivación hacia la izquierda, hay que corroborarlo con algún otro método, como por ejemplo este. ¿Ok? Existen otros métodos, por ejemplo, pues sacas tu plano cartesiano, ¿ok? Vas a medir cuánto para arriba, cuánto para abajo, cierras tu triángulo, ¿ok? Y después sacas el transportador y vas a medir los ángulos. Pero pues es muy complejo y pues no es práctico. Las desviaciones de eje por sí solas dijimos que no nos dan diagnóstico, hay que corroborar con el resto de interpretación. Entonces, pues no hay que perder tanto tiempo, ¿no? Nos quedamos con esos métodos. Muy bien, ahora sí, siéndolo uno en punto, o terminando una hora, vamos a iniciar ya con la interpretación de cada uno de los componentes del electro. Onda P, después el PR, el QRS, el ST, la onda T, aquí no le hagan caso, dice onda U, pero va a ser onda T en todos lados, y por último el QT. ¿Ok? ¿Qué nos va a interesar más o menos o qué es lo que vamos a estar abordando en cada uno de esos componentes? Uno, sus características. ¿A qué se refiere sus valores normales, tanto en duración como el voltaje, si es que existe? Tres, las patologías que puedan estar asociadas. ¿Ok? Entonces, así le vamos a ir entendiendo un poco más con la secuencia de activación eléctrica normal del corazón. Primero onda P y así nos vamos a ir con cada trazo. ¿Ok? Entonces, iniciamos con la onda P. La onda P representa la despolarización auricular. ¿Ok? Y como tenemos dos aurículas, una onda P va a estar dividida la primera parte en la aurícula derecha y la segunda parte en la aurícula izquierda. Valores importantes, duración y voltaje, ¿ok? La onda P no debe que durar más de 10 milisegundos, ¿ok? O más de 0.1, más de 0.10. Pero el problema es que, ¿cuántos cuadros chiquitos serían 0.10? Pues si un cuadro pequeño equivale a 0.04, dos cuadros pequeños es igual a 0.08, tres cuadros pequeños es igual a 0.12. Pues imagínense, si los cuadros pequeños de por sí apenas se ven, mochar uno a la mitad, pues va a estar bien difícil. Entonces, lo que yo les recomiendo es, recuerden que la duración es hasta 10 milisegundos y cuando ustedes vayan a interpretar, si apenas le están agarrando la onda,
vean que la onda P dure menos de 3 cuadritos. Ya con eso, pues digan que está bien. ¿Ok? Si ven que está un poquito más grande, pues ya empiecen a pensarle. O si de plano sí son muy nítidos con su vista y pueden distinguir la mitad de un cuadrito, pues quédense con el punto 10. Cualquiera de las dos cosas, pues lo pueden tomar sin ningún problema. El chiste es que empiecen y después practiquen y ya después mejoren, ¿no? Con lo que vayan aprendiendo. La otra cosa que nos interesa es el voltaje. El voltaje para una onda P debe que ser menor a 2.5 milímetros. Es decir, menor a 2 cuadros y medio nuevamente. ¿Ok? Es decir, menor a 0.25 milivoltios. Igual, no podemos estar muchando un cuadrito a la mitad. Entonces nos vamos a quedar con que la onda P debe que medir menos de 3 cuadros pequeños en tiempo y menos de 3 cuadros pequeños en voltaje. Números específicos, menos de 0.10 milisegundos o menos de 0.10 segundos, menos de 10 milisegundos, como lo quieran ver. Y en voltaje, menos de 0.25 milivoltios. ¿Ok? La morfología normal de la onda P es que esta sea redondita, así curvita como una joroba, y ya, eso es lo característico. Representa la despolarización auricular, la primera parte es la aurícula derecha y la segunda parte es la aurícula izquierda. Correlación clínica que podemos encontrar. Primero, crecimientos auriculares. Cuando más cantidad de masa tengamos de músculo cardíaco, mayor va a ser la cantidad de registro que vamos a obtener. ¿Ok? Entonces, si tenemos un crecimiento auricular derecho o uno izquierdo, lo vamos a ver en sus componentes de esta misma onda P. Las derivaciones clásicas que nos orientan a poder interpretar esto es D2 y B1. D2 porque es el vector principal perdón, la derivación que registra el vector principal, y B1 porque en B1, si ustedes recuerdan más o menos cuando tenemos el plano horizontal, el corazón se ve así, como que hacia la izquierda, y vean que, por ejemplo, acá tenemos el septo, las aurículas, ¿no? Entonces B1, por ejemplo, B1 ve así, B2 ve así en la parte del septo, B3, B4 ve en la parte anterior, B5 y B6 ven la parte izquierda, ¿no? Algo así. Entonces, cuando se despolariza la aurícula, por ejemplo, va de derecha a izquierda. ¿Qué es lo que ve B1? Una parte la ve positiva porque se está, ¿cómo se podría decir? Se está acercando el vector de despolarización, pero otra parte la ve negativa. Entonces, en B1, lo normal sería más o menos ver algo así, una onda P isobifásica, y eso es completamente normal. ¿Ok? Entonces, esto nos puede orientar en B1 y en D2, pues una onda P normal, como la hemos visto. Ahora, si vamos con los crecimientos. Si crece la aurícula derecha, se estaría elevando el primer componente de la onda P, que es la primera mitad, vean. Esto, ¿cómo se va a ver representado? Con una famosa P pulmonar, pulmonale. Y esto no es otra cosa más que una P media picuda de gran voltaje y ya. Esa está en crecida en voltaje. ¿Cuánto? Más de 3 cuadritos que habíamos quedado, más de 0.25. ¿Ok? Milivoltios. Esto es para el crecimiento de la aurícula derecha. El crecimiento de la aurícula izquierda, piensen que primero va a la derecha, haz de Bachmann, aurícula izquierda. Entonces, si hay un crecimiento de la aurícula izquierda, nos vamos a expandir en tiempo, porque primero se despolariza sin ningún problema en la derecha, pero la izquierda tarda en despolarizarse, entonces se hace un componente más amplio. Y este componente más amplio nos va a dar la famosa P mitral o mitrale. Y esta onda P tiene este componente de parecerse como una M, una componente mitral. Por ejemplo, si está crecido la parte izquierda, se va a hacer primero la derecha, baja tantito y después la izquierda y vean cómo se ensancha en tiempo, porque está tardándose un poquito más la despolarización del ventrículo, perdón, de la aurícula izquierda. ¿Ok? Y más o menos acá es lo que veríamos. Vean, aurícula derecha, se ve más marcado el inicio. Aurícula izquierda se ve crecido en tiempo y se ve como que está doble joroba, ¿no? Si viéramos B1,
pues la aurícula derecha se vería crecida porque es el componente inicial de la parte isobifásica de B1, pero la segunda parte, que es la negativa de la isobifásica, pues nos estaría dando el componente negativo en el crecimiento de la aurícula izquierda. Ven acá cómo se hace más evidente. ¿Ok? ¿Cuándo podemos presentar esto? En ciertos estados como valvulopatías o insuficiencias cardíacas por insuficiencias ventriculares, se puede dar el crecimiento auricular. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Ok? Otros datos clínicos que podemos apreciar en la onda P, o más bien, que no son ondas P en sí, pero son como que algo parecidos, que podemos mencionarlas aquí, es que en ciertas situaciones donde la actividad eléctrica se está generando no por el nodo sinusal, sino por algunos focos ectópicos dentro de las aurículas, van a aparecer ciertas ondas que le vamos a denominar ondas F, ¿ok? Las ondas F minúsculas, estas que ven acá, y vamos a darle un zoom. Vean, si se dan cuenta, no parecen ondas P, parecen como si fueran dientes, así pequeñitos, pequeñitos, pequeños, muy desorganizados, caen donde quieran. Vean, onda F, 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 todas son ondas F. Sí tenemos los QRS y demás. Bueno, eso se le llama fibrilación auricular. Por alguna razón, las aurículas están disparando de forma descontrolada, de forma autonómica, y el nodo sinusal ya no está controlado. Por eso no vemos onda P, pero vemos estas ondas F que nos hablan de actividad auricular, pero desorganizada y a gran velocidad de disparo. ¿Ok? Por su lado, las ondas F mayúsculas, que son un poquito más organizadas, de menor amplitud y nos dan más o menos como que ese aspecto de dientitos más organizados, vean, dientes, dientes, como que picudos. Esto es algo llamado flóter auricular y es más o menos como que lo que sucede con la fibrilación, solamente que las ondas pues son de menor intensidad, la frecuencia cardíaca, la cual va a disparar, pues va a ser menor, ¿ok? Entonces, son arritmias y se desencadenan por focos ectópicos. Entonces, pues hay que tener cuidado con estos. Ahora sí, vamos con el intervalo PR. El intervalo PR, acuérdense que es un intervalo, incluye una onda y un segmento. Incluye a la onda P, lo que ya hemos mencionado, pero también incluye al segmento PR, ¿ok? El segmento PR nos habla del retraso fisiológico que debería de ocurrir normalmente en el corazón para que se pueda dar la coordinación entre aurículas y ventrículos. Bien, ¿cuáles son las características de este? Nos vamos a enfocar un poco más, a pesar de ser intervalo, nos vamos a enfocar un poco más en el segmento, porque ya describimos la onda P, entonces esta ya quedó escrita. Nos vamos con el segmento un poquito más. Un segmento es isoeléctrico, no tendría por qué tener fluctuaciones en voltaje. Esa es la primera cosa que tenemos que revisar, que sea isoeléctrico. Y la siguiente situación es que este intervalo debe que tener la duración de punto 12 a punto 20, es decir, de 3, ¿ok? De 3 cuadros pequeños, que son punto 12, a 5 cuadros pequeños, que es punto 20, o un cuadro grande, ¿ok? Ahí está. Esta es la duración normal que es del PR de 12 a 20 o de punto 12 a punto 20 segundos. Muy bien. ¿Qué nos diría si, por ejemplo, está acortado esto? Si esto representa el retraso fisiológico normal, si encontramos que la duración es menos a 12 o a punto 12 segundos, significa que la conducción entre la aurícula y el ventrículo se está dando de forma más rápida. Y a eso se le llaman síndromes de preexcitación. Como su nombre lo dice, se está excitando antes el ventrículo que cuando le debería de corresponder. Si el PR dura más de 0.20 o de 20 milisegundos, quiere decir que estoy muy lento en mi conducción. Entonces aquí estaría hablando de bloqueos auriculoventriculares y es lo que vamos a conocer a continuación. ¿Ok? Vamos a iniciar con los síndromes de preexcitación. Estos, como su nombre los dice, hace que se active primero el ventrículo antes de la conducción normal, que es a través de la unión AB. La unión AB incluye el nodo AB y la porción penetrante del haz de His. Entonces, los síndromes de preexcitación se dan porque existen vías accesorias que comunican a la aurícula con el ventrículo y que no siguen la vía común, ¿ok? O la principal vía.
tenemos tres tipos de vías accesorias. El primero de estos y el más conocido yo creo que es el haz de Kent. Bien, por ejemplo, aquí nos ponen las distintas distribuciones donde podemos encontrarlo. Podemos encontrar entre aurícula y ventrículo izquierdo, que es el más común, o entre cavidades derechas. Y vean que la conducción lo hace en otras regiones, no pasa por la unión AB, se va por otras regiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Pues va a hacer que se despolarice antes que nuestro ventrículo. Entonces, si se despolariza antes el ventrículo, ¿qué datos vamos a tener? El primero es que como se está activando antes, ya de entrada vamos a ver que el PR tiene una duración menor a 0.12. Está cortado. Está cortado. Menos de 0.12, es decir, menos de 3 cuadritos. ¿Ok? Y segunda situación es que como se estimula primero el ventrículo y no se está despolarizando primero el septo, acuérdense que el septo normalmente nos daba la onda Q. ¿Ok? Como ya no hay despolarización del septo, ya no tenemos onda Q, que normalmente es negativa. Acuérdense, de un QRS primero tenemos onda Q, la S, ahí está, perdón, Q, la R y la S, ahí está. Como ya no tenemos despolarización del septo porque nos estamos saltando esa parte, ya no hay onda negativa al principio, ya no hay onda Q. En ese caso, como se despolariza por otro lado el ventrículo, va a aparecer la famosa onda delta. Les voy a poner acá el zoom. Vean, esa es la onda delta. Es como que una pequeña fluctuación positiva que hace que después se eleve a la onda R. Esa es la onda delta y es característico de los síndromes de preexcitación, al menos por el tipo de, por haz de Kent, ¿no? El síndrome de preexcitación que se llama síndrome de Wolff-Parkinson-White. Síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es cuando tenemos el haz de Kent y aparece entonces haz de Kent más PR corto más onda delta, síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Ok? Más datos clínicos, obviamente, pero eso es puro electro. Existe otro haz que se llama haz de James y este lo que hace es comunica la aurícula directamente con el haz de His. Nos saltamos el nodo AB. Entonces, en este caso, lo que suele aparecer es algo llamado preexcitación de tipo auricular His. Del aurículo nos pasamos directamente con el haz de His. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Únicamente el intervalo PR corto. ¿Y esto por qué? Porque como estoy pasando directamente a el septo, sí voy a tener onda Q. Va a aparecer la onda Q. Lo único que estoy haciendo es evitar el retraso, pero la conducción va a seguir la misma secuencia. ¿Me explico? Entonces, lo único que vamos a tener de relevante es que la duración va a ser menor a 0.12. Seguimos con síndrome de preexcitación. Este tiene fibras de James y el síndrome de preexcitación se llama síndrome de preexcitación auricular His. Y por último, tenemos a las de Mannheim. ¿Ok? Entonces, el haz de Mannheim es una vía que comunica al nodo AB con los fascículos de las ramas de las de His. Entonces, como me paso directamente a las ramas de las de His, me estoy saltando la parte penetrante que atraviesa el septo. Entonces, me estoy saltando nuevamente la despolarización del septo. Otra vez, si me despolarizo primero en las paredes antes que el septo, no va a haber onda Q. Y si no hay onda Q, y primero se despolariza la aurícula, también vamos a tener onda delta. ¿Ok? Entonces tenemos la onda delta y tenemos el PR, en este caso, también corto. Muy bien. Y pues ya, son como que los datos. Entonces, esos son los síndromes de preexcitación, que el ventrículo se active antes de lo que normalmente debería, y esto se debe a vías accesorias, existen 3, y nos da datos característicos, donde en todos se debe que cumplir un intervalo PR menor a 0.12 y la onda delta puede o no estar presente dependiendo sea el caso. ¿Ok? Otra cosa, aquí a lo mejor voy a ir un poquito rápido porque nos faltan varias cosas. Si quieren que algo se repita, pónganlo en el chat o menciónenlo sin ningún problema. ¿Ok? Bueno, pues ¿qué pasa ahora cuando el PR está prolongado? Estamos hablando de los bloqueos AB. Los bloqueos AB se clasifican en 3 grados. Tenemos el bloqueo de primer grado, el bloqueo de segundo grado y el bloqueo de tercer grado. Y además, el bloqueo de segundo grado se divide en tipo Weckenbach, tipo 1, pero en tipo... Weckenbach es el fenómeno. En bloqueos de rama
¿sí? De tipo de segundo grado, ¿ok? Que es el de tipo 1 y el de tipo 2, haciendo alusión a si es, ay, se me fue el epónimo. Son los de tipo, ahorita me acuerdo. No sé. Pues vamos con el bloqueo de primer grado, ¿ok? El bloqueo de primer grado no es otra cosa más que un PR prolongado, pero ojo, cada onda P va a estar seguida de un QRS, es decir, cada conducción de la aurícula va a responder respectivamente con una despolarización ventricular. Primero la aurícula, después el ventrículo, primero la aurícula, después el ventrículo. Nunca se desaparece un latido, siempre le corresponde uno a uno. Entonces, el bloqueo de primer grado siempre es uno a uno y el único problema es que el PR está prolongado más de 0.20. Ahí está, más de 5 cuadritos está prolongado. Este es el bloqueo de primer grado, ¿ok? ¿Qué sucede con el resto de bloqueos? Cambia la situación. Con el resto de bloqueos lo que sucede es que a veces una despolarización auricular no le va a corresponder una ventricular, entonces se pierde la conducción de uno o más latidos auriculares a ventrículo. Entonces vamos a ver cómo es esto. Tenemos a los bloqueos de segundo grado, el tipo Movitz 1, eso es lo que me faltaba, el Movitz 1 y el Movitz 2. Vean, el Movitz 1 tiene la siguiente característica. Ya dijimos que para ambos va a desaparecer un QRS no le va a corresponder a una onda P, ¿no? Entonces, va a desaparecer de la nada un QRS, entonces vamos a tener una onda P y después otra onda P, porque no hubo. El bloqueo de Movitz tipo 1 sigue algo llamado fenómeno de Beckenbach, fenómeno o de Weckenbach. De Weckenbach, ahí está. ¿Cuál es este fenómeno? Lo siguiente, la conducción del impulso a través de la unión AB va a ir disminuyendo progresivamente en cada latido. Por ejemplo, iniciamos con un PR normal, después el PR se prolonga el siguiente, se prolonga el siguiente y llega un momento donde tenemos una onda P, pero esa onda P ya no conduce a un QRS. Entonces, ¿en qué consiste? Se alarga, se alarga, se alarga, no conduce, se alarga, se alarga, se alarga, no conduce, se alarga, se alarga, se alarga, no conduce, se alarga, se alarga, se alarga, no conduce. Este fenómeno se llama fenómeno de Weckenbach o Beckenbach, ¿ok? Y es el bloqueo de segundo grado de tipo Movitz 1. Es decir, hasta cierto punto lleva cierta secuencia de que se va a ir prolongando. En contraparte con el bloqueo de Movitz tipo 2, donde efectivamente vamos a tener que una onda P después no va a conducir a un QRS, pero el fenómeno no es tan esperado como lo es con el fenómeno previo. Es decir, aquí desaparece de forma aleatoria sin algunas veces mostrar un patrón característico. Por ejemplo, aquí tenemos P, tenemos QRS, está normal, P, pero aquí ya no condujo al QRS, vean, aquí ya no hay QRS, después onda P, si hay QRS, después onda P, no hay QRS, onda P, si hay QRS, onda P, no hay QRS. Entonces, vean, en estos casos, las ondas P no conducen a QRS y estos son bloqueos de segundo grado. ¿Ok? El PR puede estar prolongado o no y algo característico es que estos bloqueos sí o sí van a ser irregulares, al igual que el tercero. El bloqueo de primer grado, a pesar de ir lento, es regular. Bloqueos de segundo y tercer grado son irregulares por esta alternancia que estamos teniendo. Si desaparece de alguna forma, pues vamos a tener en algún momento un RR prolongado, ¿ok? Y por último, el bloqueo de tercer grado. El bloqueo de tercer grado, la parte fisiopatológica que tenemos es que genera algo llamado disociación AB. La disociación AB explica el que las aurículas mandan su actividad eléctrica de forma independiente y los ventrículos también de forma independiente. Es decir, de ninguna forma se transmite la actividad eléctrica de la aurícula al ventrículo, entonces cada quien está por su lado. Supongamos acá, esa es la aurícula, ese es el ventrículo, la aurícula va a estar disparando de 60 a 100, supongamos que este va a 60, 60. Y el ventrículo, lo máximo que puede disparar es a 40, ustedes ya saben. Entonces, así está la aurícula y el ventrículo, y vean que ni siquiera coincide.
¿Ok? Esa es una disociación AB. ¿Cómo lo vamos a encontrar en el electro? Primer dato, todo se va a ver feo. No siempre vamos a poder identificarlo, pero vamos a tratar de hacerlo. Veamos. Aquí, por ejemplo, vamos con este de 2 largo. Acá está. Vean, por ejemplo, aquí tenemos una onda P, 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 una onda P acá, una onda P, una onda P. Acá se sobrepone, ahí debería ser la onda P, onda P, onda P, onda P, se sobrepone, onda P, onda P. Y vean, si tomamos las ondas P, entre ellas sí son regulares. Ahí está. Entre ellas sí son regulares. El problema es que la onda P no le corresponde a un QRS y los QRS dan por su lado también. Vean acá. Tenemos el QRS1, QRS2, QRS3, QRS4 y QRS5. Vean, entre QRS, entre ellos sí son regulares. Aquí está, tienen la misma distancia entre ellos. El problema es que las aurículas laten a su propio ritmo, más acelerado, y el ventrículo late a su propio ritmo, que son más disminuido. En general, todos los bloqueos van a generar bradiarritmias, porque la frecuencia con la que nos vamos a quedar para un bloqueo de tercer grado es la frecuencia del ventrículo, porque el ventrículo es realmente quien nos va a dar el bombeo, es decir, el latidos por minuto. Entonces, en un bloqueo de tercer grado tenemos bradicardia, en un bloqueo de segundo grado tenemos bradicardia, y en un bloqueo de primer grado podemos tener bradicardia, ¿ok? ¿Qué sucede con los síndromes de preexcitación? Nos van a dar taquicardia por la cuestión contraria, ¿no? De que pues acelera la conducción. Y esas son las alteraciones de el PR. Vamos ahora con el QRS, ¿ok? El QRS representa normalmente la despolarización de los ventrículos y tiene sus 3 componentes. La onda Q, que es la primera deflexión negativa, es pues, pequeña, representa normalmente la despolarización del septo interventricular de izquierda a derecha, por eso es negativo, porque va en sentido contrario. Después tenemos la onda R, que es la deflexión positiva, pues, de mayor voltaje que podemos encontrar. Y hace referencia a la despolarización de las paredes laterales del ventrículo, ¿ok? Desde endocardio hacia epicardio. Y por último, la onda S, que sería la segunda deflexión negativa, ¿ok? Que representa principalmente la despolarización de las masas basales. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa de un QRS? La verdad es que el voltaje no es tan importante. Lo que más nos va a interesar es la duración. Y la duración de un QRS debe que ser menor a 0.11. Y si ya era difícil con 0.10 dividir un cuadrito a la mitad, ahora imagínense dividir un cuadrito en cuartos y considerar 3 cuartos de cuadrito pequeño, pues está muy difícil. Entonces, nuevamente, la recomendación es vámonos con 3 cuadritos pequeños, porque 3 cuadritos pequeños es igual a 0.12. Ya 0.11, pues se parece mucho. Entonces, si un QRS dura menos de 0.12, está bien en duración. Nos está diciendo que la conducción en el ventrículo no está retrasada. Si la duración del QRS es mayor a 0.12, nos está diciendo 2 cosas. La primera puede ser que tenga un bloqueo en la conducción dentro del ventrículo, principalmente a través de las ramas de las de His, ahí es donde se dan los bloqueos. O puede que yo tenga mayor cantidad de músculo ventricular. Y con mayor cantidad de músculo ventricular me aplazo en el tiempo, ya saben. Y una tercera causa, vamos a ponerla acá, es que cuando tenemos que el automatismo está en el ventrículo más, no en las aurículas, también suele ensancharse este QRS porque la activación inicial no va a ser tan efectiva como si fuera desde el nodo sinusal y un impulso transmitido desde allá. Entonces, para esas 3 cosas nos ayuda a valorar el QRS. ¿Ok? Otra cosa que nos interesa es más o menos su morfología, que no tenga tantas deflexiones. Lo ideal es que tengamos la Q, la R y la S en el siguiente patrón. Cuando tengamos una deflexión de, o una onda de estas del complejo QRS con un voltaje muy pequeño, vamos a utilizar minúsculas, como por ejemplo acá. El QRS normal debería de ser así, Q minúscula, R mayúscula porque es de gran voltaje y S minúscula que es de menor voltaje, o a veces S mayúscula también puede estar. Si tenemos distintos componentes
en ese trazado, pues podríamos pensar en que la morfología, es decir, la conducción en el ventrículo, además de estar alterada tal vez en tiempo, puede estar alterado en secuencia y eso nos da patrones distintos en el trazado. ¿Ok? Realmente las manifestaciones de ciertos trastornos en el QRS son las más evidentes, bueno, no las más evidentes, las más abundantes, eso es lo que quería decir, las más abundantes en ciertos trastornos. El QRS es el más difícil de interpretar, pero a su vez es el que más modificaciones tiene porque existen más patologías que lo pueden modificar. ¿Ok? Entonces vamos a ver las alteraciones. Primero los crecimientos ventriculares. No vamos a entrar a detalle porque para esto hay que seguir ciertos criterios diagnósticos muy, pero muy específicos. Existen distintos. El Sokolov-Line, el índice, por ejemplo, el índice, bueno, hay varios, ¿no? Con varios epónimos y demás. Ocupen los más actualizados, los que tengan mayor especificidad y sensibilidad, pues para que pues, valga la pena tenerlos ahí. Se los deben que aprender. Al menos para esto que es básico, no, solamente piensen que cuando crece el ventrículo se registra una mayor cantidad de voltaje, vean más o menos acá, vean cómo se hacen estas ondas tan pero tan marcadas con gran magnitud. Vean, por ejemplo, acá la S es súper profunda, acá la S también es súper profunda y de gran magnitud, pues algo está pasando ahí. ¿Ok? O nos podemos ensanchar en el tiempo. Por ejemplo, acá vean este QRS, pues ya se pasó, ya casi es un cuadro grande. Se pasó de los 3 cuadros pequeños permitidos. Entonces, un crecimiento puede ensancharnos en la conducción porque tarda más, pero también el voltaje porque se genera mayor cantidad de actividad eléctrica. Lo que sí nos interesa un poquito y sí yo creo que sí lo podemos enviar son los bloqueos de rama. Acuérdense que el haz de His va a dar una rama derecha que es delgada, es una continuación directa y es muy larga, entonces la hace susceptible a que sea lesionada y por lo tanto se puedan dar bloqueos de rama derecha. La rama izquierda es una rama verdadera, un poco más gruesa y corta, que a su vez da dos ramas, que son los fascículos anterior y posterior. ¿Ok? Para explicar los bloqueos de rama, vamos a poner el siguiente esquema, este que está viendo acá. Por ejemplo, las derivaciones que vamos a tomar mucho en cuenta son las precordiales de B1 a B6. Acuérdense que existía algo llamado la progresión de la onda R, ¿no? Decíamos que la onda R inicia pues muy pequeña en B1, pero termina muy grande en B6. Y eso nos va diciendo de que, por ejemplo, aquí los vectores estarían registrando. Aquí tendríamos B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y vean, está cada uno viendo como que distintas regiones. ¿De dónde a dónde va nuestro vector principal de despolarización? Pues ya habíamos dicho, ¿no? De derecha, como que de derecha a izquierda. Ahí está. Más o menos algo así. Entonces, B1 me está viendo un poco más la parte derecha, B6 me está viendo un poquito más la parte izquierda, a grandes rasgos. Entonces, las derivaciones que vamos a utilizar es B1 y B6 para ver los bloqueos de rama, ¿ok? Vamos a hablar primero del bloqueo de rama derecha. Si hay un bloqueo en la rama derecha, no va a pasar por aquí el impulso primero. Y entonces, ¿qué es lo que se va a despolarizar primero? El ventrículo izquierdo, ¿ok? El ventrículo izquierdo. Entonces, como primero se despolariza el ventrículo izquierdo, ¿qué es lo que voy a registrar? Bueno, pues primero, B1, como está hacia la derecha, está viendo que se está alejando la despolarización. Entonces, vean, en B1 voy a ver primero un trazo negativo en la onda Q de gran voltaje. Aquí está. Pero una vez que se despolariza el ventrículo izquierdo, después sigue la conducción hacia el ventrículo derecho. Ya no pasa tal vez por acá por la rama principal para la rama derecha, pero se puede ir por esos otros lados. Y ahora sí, después de despolarizar el ventrículo izquierdo, puede pasar la conducción hacia el derecho. Y como el derecho apenas se va despolarizando de gran magnitud y se está viendo hacia B1, es decir, hacia donde está apuntando, va a dar esta onda positiva, esta onda R positiva, pues bien marcada. ¿Ok? Y después el resto del trazado. Y esto, pues, ¿qué nos va a dar? Este patrón como de orejas de conejo en B1. Vean, aquí, bueno, en B1 y B2 nos dan el patrón de orejas de conejo. Vean, aquí se hacen dos piquitos, una y dos, es como si fuera un conejo. Ahí está, un conejo. ¿Ok?
Bien, mientras que en B6, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues lo contrario. Si la despolarización inició en el ventrículo izquierdo, vean cómo se traza primero una onda R positiva, porque es lo que está viendo hacia dónde se está dirigiendo. Y después una onda S profunda negativa, porque es lo que se va a despolarizar después, el ventrículo derecho. Pero como B6 se está viendo en contra, pues esta despolarización del ventrículo derecho la va a ver negativa y de gran magnitud. Si a esto le entendieron, va a ser mucho más fácil de descifrar qué va a pasar con el bloqueo de rama izquierda. Si se bloquea la rama izquierda primero, ¿qué se despolariza primero? ¿El ventrículo derecho o el izquierdo? ¿Qué dicen? Muy bien, el derecho se despolariza primero, ¿verdad? Entonces, si despolarizo primero el ventrículo derecho y voy a ver B1 y B6, B1 ve hacia la derecha, B6 ve hacia la izquierda, ¿cómo creen que sea el trazo? ¿Ok? Que va a registrar, por ejemplo, B1, si es un bloqueo de rama izquierda. Primero vamos a ver el componente de la aurícula, por ejemplo, derecha, ¿no? Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver un trazo negativo en B1 bien, pero bien marcado. Porque cuando se despolariza la rama izquierda, pues es lo que se va a pasar después. Acá el ventrículo derecho, acuérdense que como tiene menor cantidad de tejido, vean que la onda que se registra primero, la onda R, va a ser muy pequeña. Y el ventrículo izquierdo, como tiene mayor cantidad de músculo en masa, vean, como tarda en despolarizarse, lo va a hacer después, ¿qué va a pasar? Va a registrar una onda S bien, pero bien profunda. Esta S profunda en B1 y B2, vean que parece como si fuera un barquillo de cono o un cono de helado. Aquí está, un cono de helado. Nada más le ponemos acá la bola del helado, la cereza y todo, ¿no? Pero pues estamos haciendo un cono de helado en B1 y B2. Y vean, es casi lo que sucede en B5 y B6 con el bloqueo de rama derecha. Se está invirtiendo la situación. ¿Qué vamos a ver ahora en B5 y B6? Que estas ven hacia el lado izquierdo. Ah, pues esto lo debería de ver positivo, pero el problema es que lo va a ver ya hasta después y vean cómo se ensancha entonces la duración de la onda R en B5 y B6 porque está tardando, ¿ok? Y como este sí lo está viendo hacia el lado izquierdo donde normalmente se despolarizaría, pues tenemos esta ampliación en tiempo, ¿no? Entonces, de manera global, ¿qué es lo que vamos a encontrar en un bloqueo de rama? Que esos son bloqueos de ramas completos. Un bloqueo de rama puede ser completo o incompleto. Completo cuando el QRS dure más de 0.12, incompleto cuando el QRS dure menos de 0.12. A esto le vamos a sumar lo que encontramos en B1 y B2 y B5 y B6, es decir, derivaciones izquierdas, derechas e izquierdas respectivamente. ¿Ok? Si en B1 y en B6 de manera muy, pues nada más para enseñanza, porque pues están como que también los criterios, ¿no? Pero para que quede fácil. Si en B1 y B2 vemos orejas de conejo, vamos a decir que estamos ante, más esto que ya estamos considerando lo de la alteración del QRS, vamos a decir que estamos en un bloqueo de rama derecha. Si vemos el cono de lado en B1 y B2, ¿ok? Vamos a decir que estamos con un bloqueo de rama izquierda. Aquí vamos a poner el helado y ese es nuestro conejo, ¿no? Ahí está. Muy bien, y en B5 y B6 lo que deberíamos que esperar es lo contrario, así le vamos a poner, lo contrario. Y con esto creo que quedarían más o menos explicados lo que son los bloqueos de rama. Si se dan cuenta, todo depende de, uno, saber bien las derivaciones que me está viendo. Dos, saber la secuencia de activación eléctrica normal del corazón. ¿Ok? Y tres, pues más o menos tener una capacidad de representación mental donde te pongas a pensar todo esto, ¿no? A ver, vamos a integrar todo, vamos a ver cómo es la conducción normal, vamos a ver qué tanta masa de ventrículo hay acá y hay acá, vamos a ver qué derivaciones normalmente me ven y pues esto es lo que podemos ver. Podemos ver también otras derivaciones, pero esas son como que las más características para tratar de explicarlo, ¿ok? También existen ciertos criterios, pero pues ya con esto la pueden armar, ¿ok? Existen también bloqueos fasciculares,
son más complejos, esos ni siquiera los vamos a tocar. Hay que quedarnos con esto. Muy bien. ¿Sí queda claro entonces esto de la explicación de los bloqueos de rama? ¿Sí, sí le entendieron? ¿Alguien no le entendió? Muy bien. Vamos a seguir entonces con las alteraciones del QRS. En este caso tenemos a las arritmias ventriculares. Esto solamente es una mención. Las arritmias ventriculares es todo un tema de estudio, al igual que las demás patologías que hemos comentado. Yo creo que es de lo más complejo incluso a mí, aunque ya tenga por ahí pues cierto tiempo, más o menos tratando de explicar esta parte que es lo básico, es muy, muy complejo. Entonces, las arritmias ventriculares se caracterizan porque, uno, no vamos a encontrar ondas PES, ya lo habíamos mencionado desde un principio en ritmos, ¿no? Y en segundo lugar, porque esas pueden tener distintas morfologías, pueden ser, por ejemplo, monomórficas, como esta. Vean, todos los QRS tienen la misma forma. Entonces van a una alta frecuencia, pero todos tienen la misma forma, entonces son regulares. Ahí está. Eso es una arritmia ventricular. Taquicardia ventricular, perdón. Pero también podemos tener esos complejos QRS que sean polimorfos, es decir, que tengan distintas formas. Vean, por ejemplo, esos QRS. Parecen el Do I Wanna Know, ¿no? De los Arctic Monkeys. Se empiezan así, acá, y después se ensancha, y después regresa, y se ensancha. A eso se le llama torsada de pointe, o torsada de puntas, ¿ok? ¿Esto qué implica? Bueno, es más o menos una situación donde está predispuesto por alguna alteración del QT y pues que cualquier factor estresante pues pueda desencadenar esto. Lo que sucede es que la conducción como que se va invirtiendo y se va, en pocas palabras, se va torciendo el corazón, como su nombre dice, torsada de puntas. La conducción eléctrica como que va haciéndose de forma uniforme, de forma creciente y decreciente, como si estuviera dándose pues una vuelta, ¿no? Un enrollamiento. Entonces, por eso es que en unas partes está como que pequeña la actividad ventricular, pero en otras partes se ensancha, se incrementa la magnitud de nuestras ondas. ¿Muy bien? Y hay otras que ya están un poquito más desorganizadas, como esto. Por ejemplo, esto que ven acá es una fibrilación ventricular. La fibrilación es cualquier cosa en un electro, así llévenselo, que se vea feo, desorganizado, que no tenga ningún patrón distintivo, ¿ok? Y pues en este caso la fibrilación ventricular, donde no encontramos ondas Fs, que sean de auricular, y que todos sean como que ondas pues, muy, muy feas, ¿no? Por ejemplo, esto pues hay que desfibrilarlo, porque pues si no, pues va a seguir así de fea la conducción. Oye, entonces nada más es eso. Realmente no es una clase de arritmia, solamente es para que identifique una arritmia ventricular, no va a tener onda P. Se puede clasificar en monomórfica si sigue teniendo la misma forma, o polimórfica si tiene distintas formas, ¿ok? Y la fibrilación ventricular, esta siempre se va a ver fea, siempre, siempre, y todas estas tienen frecuencias muy, muy elevadas y son altamente mortales, ¿ok? Vámonos con el segmento ST. El segmento ST es una línea isoeléctrica y eso es lo que nos debe que interesar. No debe que haber desviaciones ni hacia arriba ni hacia abajo. Un segmento debe que ser una línea isoeléctrica. ¿Qué representa normalmente? Si hablamos de un potencial de respuesta rápida ventricular, es el periodo donde tenemos la meseta. En esta parte está entrando calcio y está saliendo potasio. Ese calcio que está entrando es el calcio que nos ayuda a la contracción. Por lo tanto, nos está hablando de cómo está la actividad o el acople eléctrico y mecánico de nuestro corazón. Muy bien. No tenemos una duración específica porque este varía con la frecuencia cardíaca. Lo único que nos interesa es que sea isoeléctrico. ¿Ok? A pesar de que aquí les ponga que 0.2 segundos, que sea isoeléctrico y que no tengamos variaciones. Alteraciones de un segmento ST, yo creo que ya lo prevén. Alteraciones del calcio, aquí los podemos encontrar, los vamos a hablar más adelante. Pero de lo característico y de lo más importante es que aquí se puede identificar los infartos. Los infartos forman parte de un grupo de patologías que se llama cardiopatía isquémica. Y la cardiopatía isquémica incluye toda una fisiopatología donde por alguna razón, bueno, primero vamos a definir isquemia para tratar de entenderlo.
Isquemia es el desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno de un tejido, en este caso del corazón. Desequilibrio entre el aporte es porque por alguna razón yo no le estoy mandando suficiente sangre con oxígeno al corazón, y la demanda es que por alguna razón el corazón está haciendo mayor trabajo, mayor cantidad de trabajo, y como mayor cantidad de trabajo necesita mayor aporte de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en este caso la fisiopatología más clásica es que se obstruya una arteria coronaria porque se empezó a formar una placa de ateroma y esa empezó a crecer, a crecer, a crecer hasta que esta pudo obstruir por completo nuestra arteria coronaria. ¿Ok? Entonces, la evolución de la cardiopatía isquémica incluye tres estados patológicos, por así decirlo. La isquemia, que ya dijimos que es el desequilibrio entre el aporte. La lesión, que es este desequilibrio que estamos teniendo, ya me está generando lesión celular, ¿ok? Pero todavía es reversible, o sea, si yo aquí todavía actúo, es reversible, no quedan secuelas. Y si de plano ya no se pudo hacer nada, entramos a necrosis, donde prácticamente nos va a quedar tejido muerto y después se va a llenar con tejido cicatrizado. Todo esto tiene una evolución, vean la parte de la isquemia, vean cómo evoluciona después la lesión y se va conteniendo, y prácticamente en 2 horas el 50% de tejido se nos está acabando. Es por eso que ante datos clínicos de un infarto o de cardiopatía isquémica hay que acudir inmediatamente a urgencias para que pues, se pueda tratar, ¿no? Por eso es que son muy, muy graves. ¿Ok? Si esto progresa, pues nos podemos ir hasta las 12 horas, 24 horas, prácticamente la necrosis puede extenderse en todo el grosor donde se estableció la obstrucción de la coronal, y eso no queremos. Muy bien, entonces, tanto la isquemia como la lesión, como la necrosis, lo podemos identificar en distintos componentes. La isquemia la vamos a ver en la onda T, la lesión o el infarto lo vamos a ver en el ST, y la necrosis la vamos a ver en la onda Q. ¿Ok? Vamos con el infarto. El infarto es una entidad donde, además del aporte insuficiente de oxígeno, tenemos una lesión celular. Pero esta lesión se acompaña de biomarcadores. O sea, yo para decir que tengamos una lesión, necesitamos un biomarcador que se pueda medir. Y esos biomarcadores, por lo general, suelen ser componentes que se encuentran dentro de la fibra miocárdica. Por ejemplo, si la célula empieza a sufrir, pues ciertas proteínas que se encuentran dentro de su citoplasma se empiezan a liberar porque a lo mejor se empieza a degradar la célula, entra en vías apoptóticas, necróticas, empieza a liberar contenido, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de esos contenidos están las famosas troponinas y otra enzima que se llama la CKMB, ¿ok? Ahora, estas se elevan cuando tenemos estos daños de lesión, ¿no? Entonces, para un infarto, además de datos electrocardiográficos, necesitamos marcadores. Esto nada más es un dato extra para que realmente podamos saber si estamos hablando de un infarto, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahora sí. El infarto se puede clasificar dependiendo de el electrocardiograma con elevación del ST o sin elevación del ST, dependiendo de la región donde se esté dando. Por ejemplo, un infarto que es de carácter subendocárdico, vean, que solamente le pega como que esta parte interna del corazón, no le pega todo el grosor, nos va a dar depresión del ST, un ST hacia abajo, ¿ok? Pero si ya nos está afectando todo el grosor de la pared de nuestro ventrículo, extendiéndose más allá de la parte subepicárdica, ¿qué es lo que vamos a tener? Una elevación del ST. Y ese es el que más nos preocupa porque si por alguna razón ya no nos funciona todo este cacho de ventrículo, imagínense, si es el ventrículo izquierdo, no nada más significa que, pues el infarto duele y ya, no, o sea, comprometemos toda la circulación porque el ventrículo izquierdo se encarga de la eyección de la sangre a toda la circulación sistémica. Si le pegamos a este, pues a ver, bombea, pues ya no va a poder, ¿no? Entonces, elevación del ST, infarto subepicárdico, depresión del ST, infarto subendocárdico. ¿Ok? Aproximadamente 1/3 hasta 1/2 de profundidad. ¿Ok? Y es la región más susceptible a la isquemia. Bueno, esto es en cuanto a infartos, ¿ok? Y ya hemos puesto ejercicios para que ustedes puedan identificar un infarto. Por ejemplo, si les digo,
El siguiente trazo electrocardiográfico encontramos una elevación del ST, en las derivaciones de 2, de 3 y ABF. ¿Dónde está el infarto? Ah, pues fácil, cara inferior. Encontramos una depresión del ST en las derivaciones B5 y B6. Ah, dices, una lesión subendocárdica porque es depresión. ¿En dónde? En la cara lateral baja, porque es B5 y B6. Y así de fácil, ya. No tiene tanta ciencia entenderle si es que sabemos nuevamente ubicar hacia dónde se dirigen las derivaciones, ¿no? ¿Qué es lo que están viendo? Y los trazos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se forman estos STs pues, alterados? Bueno, pues resulta que cuando la célula, no sé qué viene después. Aquí, bueno, ahorita vamos para allá. Bueno, nada más como ejercicio vamos a ver esto. Y ustedes me van a decir dónde está el infarto, ¿ok? Y si es subepicárdico, bueno, si es lesión subepicárdica, subendocárdico y de dónde. Y a ver si saben qué arteria coronaria es la que está comprometida. A ver, ¿qué pueden decir? ¿Dónde lo observan? ¿Dónde lo ven raro? Pueden buscar en el ST. ¿Qué derivaciones les llama la atención? ¿Alguna? ¿O ninguna? ¿Está normal? Vamos a ver acá, por ejemplo, estamos con B2, B3, ok, incluso B1, vean. Está la elevación del ST. Este debería de ser, normalmente como acá, vean, una línea isoeléctrica, aquí está. Y vean acá, si nosotros seguimos, vean, aquí no está la línea isoeléctrica, se está elevando. Se está elevando el ST, B2, se está elevando el ST, B3, vamos a ver B4, aquí se ve como que poquito, se está elevando. Incluso B1, más o menos, vean acá, se está elevando. B1, B2, B3, B4, ¿qué cara del corazón es? Ahora sí le pueden poner apellido. Entonces es una lesión subepicárdica de la cara B1 y B2 es el septo, B3, B4 es la cara anterior. Entonces, la cara anteroseptal del corazón. Probable compromiso de que arteria coronaria de la descendente anterior, que es rama de la coronaria izquierda. Y ahí está. Ya sacamos toda la información. Muy bien, entonces vean que esto es muy común. La cardiopatía isquémica la cardiopatía isquémica es la primera causa de muerte en México, ¿ok? En el sentido de patología cardiovascular. Entonces, pues ojo, a todos nos puede dar un infarto, son frecuentes, en cualquier lado los podemos encontrar. Cuando estemos en algún lado, regresando a alguna estancia, pues lo vamos a encontrar, ¿ok? Entonces, pues tomen la importancia. Incluso vean, una elevación del ST les va a poner la cara triste, aquí está sufriendo, se está infartando, ahí está, cara triste, se está infartando. Bien, otras alteraciones del ST pueden ser alteraciones de la temperatura, como por ejemplo en la hipotermia. En una hipotermia lo que podemos apreciar luego es la famosa onda J de Osborn, es esta. No debería de por qué aparecer, pero pues aparece en la hipotermia, ¿ok? Más depresión del ST, ¿ok? En el caso de la pericarditis, ¿ok? La pericarditis es un problema del pericardio, está inflamado, ¿no? Por alguna razón. Este me va a dar una elevación del ST, pero vean, esta elevación del ST del infarto está triste. Esta elevación del ST en una pericarditis está feliz, no es maligno, no se va a morir, se puede salvar. Pero vean, ambos casos está elevado. Lo esperado es que de aquí la onda hubiera regresado y hubiera seguido acá.
Pero vean, está elevado. Pero este está elevado de forma cóncava, está feliz, pericarditis. Este está elevado de forma triste, está en una lesión subepicárdica. ¿Ok? Y por último, el síndrome de Brugada es una arritmia asociada a ciertas mutaciones en ciertos canales que nos va a dar como que esto característico, que es una onda en aleta de tiburón, ¿no? Pues aquí le pusiéramos acá nuestro tiburón, sería más o menos así, ¿no? No sé si es un tiburón, pero supongamos que esto es un tiburón. Ahí está. Esa es su aleta. Síndrome de Brugada. ¿Ok? Y pues ya, son como que datos extras que podemos poner por ahí. ¿Dónde podemos encontrar? Nuevamente, la finalidad de esta sesión se encarga de que podamos identificar lo que es normal y nos llevamos alguno que otro dato en cuanto a correlación clínica, ¿no? Y ya, se les queda a ustedes investigar un poco más para allá. Vamos con la onda T. Aquí les digo, no es la onda U, la onda T. La onda T representa la repolarización ventricular. ¿Ok? En un potencial de respuesta rápida, la fase 4 le corresponde al potasio. ¿Qué nos interesa de la onda T? Tres cosas. La primera es que la onda T normalmente es asimétrica, no es como la onda P, bien redondita. Esta tiene ramas asimétricas. Tiene un componente plano que es ascendente. La onda T más o menos sería así. Es plano y después curvito. Así. Vean, no es completamente redondo. Tiene su pendiente de elevación y después una curvita de bajada. Es asimétrica, uno. La onda T debe que ser positiva. Dos. Y la onda T en duración debe no exceder los 2/3 de un QRS, perdón, un tercio del QRS. Por ejemplo, si ese es todo el QRS, lo dividimos entre 3. Ahí está 1, ahí está 2. Bueno, pues la onda T no debe que exceder. No, perdón, si son 2/3 del QRS, ¿ok? En amplitud. Entonces, eso es lo que nos interesa. Que sea simétrica, que siempre sea positiva y que la duración no sea mayor a 2/3 del QRS. Muy bien. Ahora, alteraciones de la onda T. Ya hablábamos acá de la cardiopatía isquémica. La isquemia se reporta con alteraciones de la onda T. ¿Ok? Acá está. Entonces, la isquemia puede ser nuevamente subepicárdica o subendocárdica. Si hablamos de la onda T de isquemia, la parte subepicárdica, vamos a tener una depresión de la onda T. Una onda T negativa, pero además vean, sus ramas van a ser simétricas. Ya no es acostada y curva, ahora es picuda, ¿ok? Entonces es una onda T negativa de ramas simétricas o picuda. Ahí está. Si la isquemia es subendocárdica, vamos a tener una onda T picuda, pero positiva. Y aquí se invierte. Entonces aquí ya les estoy poniendo, por ejemplo, tanto subendocárdico como subepicárdico, pero con la onda T en isquemia y el ST en lesión. Y ya con eso podemos más o menos identificar. Nada más recuerden que es como que lo contrario. ¿Y esto de qué depende? Bueno, desde a lo mejor la sintomatología, desde que empezó el paciente a sentir opresión en el pecho, el dolor que se le irradió hacia el cuello, hacia el hombro, hacia el brazo, hacia la espalda. Él empezó a causar dolor, empezó a tener sudoración, falta de aire y todo eso. ¿Ok? Depende de qué tanto tiempo ha pasado, podemos encontrar esos hallazgos por la evolución fisiopatológica que normalmente tiende a tener. ¿Ok? Esto entonces es en cuanto a la isquemia, la parte inicial de la cardiopatía isquémica. Después tenemos los trastornos del potasio. Si ya dijimos que la repolarización se debe al potasio, pues aquí lo podemos encontrar sin ningún problema. ¿Ok? Entonces tenemos hipercalemia, hipocalemia. Hipercalemia, más de 5.5 o más de 5 miliequivalentes por litro de potasio. ¿Qué es lo característico? Primero, la onda T. ¿Qué vamos a tener con la onda T? Esta onda T va a ser de mayor amplitud, es decir, está aumentada en tamaño, de ramas simétricas, es decir, es picuda, de gran magnitud, ¿ok? Y pues nada, esto es como que el dato característico de la hipercalemia, una onda T picuda de gran magnitud y de ramas simétricas, ¿ok? Esto acompañado ¿con qué? Con un ensanchamiento quizás del QRS, que a veces puede estar presente, a veces no, pero lo característico es la onda T.
Muy bien, vean acá cómo incluso puede crecer. Sobrepasa los 2/3 del QRS. Casi, casi lo alcanza. Ujú. ¿Qué sucede cuando tenemos, por ejemplo, un incremento que se va prolongando, se va prolongando? Por ejemplo, vean, aquí tenemos 7,000 equivalentes. Acá tenemos de 8 a 9. La onda T se sigue ensanchando, se va haciendo más grande. Y cuando la concentración de potasio es incluso mayor a 10, vean qué tan feo se hace. Desaparecen montañas, ¿no? Entonces, trastornos de potasio siempre intencionados buscarlos en la onda T. Y lo característico es que la onda T va a tener una magnitud mayor, va a ser picuda y de ramas simétricas. En el caso de la hipocalemia, cuando el potasio es menor a 3,5 equivalentes por litro, característico es que la onda T va a ser de menor amplitud, va a ser un poco más aplanada, tiende a aparecer la onda U, ¿ok? Y el complejo, perdón, el intervalo QT se tiende a prolongar. Son como que los datos característicos. Muy bien. La onda T plana, ¿ok? Onda T plana, presencia de la onda U, y a veces incluso se pueden como que fusionar estas mismas, dependiendo de la gravedad que tengamos con este. Esos son los trastornos del potasio. Y para terminar, vamos con el último paso, que es el intervalo QT. El intervalo QT nos habla de toda la duración de la actividad ventricular, desde su despolarización con el QRS, con su repolarización con la onda T. ¿Ok? Del QT prácticamente nos interesa su duración. La duración va a depender de la frecuencia cardíaca y es por eso que debemos corregirlo. A frecuencias cardíacas elevadas, pues vamos a tener una duración de QT menor. A frecuencias cardíacas bajas, vamos a tener una duración de QT mayor. Por eso es que se debe corregir. La fórmula que más se utiliza es la fórmula de Bassett, aunque tenemos otras fórmulas como la de Friedericia y la de Framingham. ¿Ok? Entonces, cualquiera que quieran utilizar, pues sin ningún problema. Lo ideal es que la duración del complejo, perdón, del intervalo QT sea de 35 a 45, aunque depende un poco más de la edad y el sexo también. Por ejemplo, para hombres, la duración del intervalo QT debe que ser menor a 35, en niños menor a 34 y en mujeres menor a 45 en adultos, hombres, menor a 44 en niños y menor a 43 en mujeres. ¿Okay? Nada más como dato extra. Pero de forma global, debe que ser menor a 45 ya corregido con esas fórmulas, porque puede variar con la frecuencia cardíaca. ¿Y qué alteraciones podemos tener acá? Los famosos síndromes de QT largo, QT corto. Esos pueden ser por alteraciones hidroelectrolíticas, por ejemplo, por trastornos del calcio, por trastornos del potasio, por intoxicación por digoxina, que es un antiarrítmico que bloquea la bomba sodio y potasio, ¿ok? O incluso en atletas, pues puede ser más o menos pues, común. Un QT largo, algunos antiarrítmicos, algunos síndromes de QT largo hereditarios, como estos que están acá, que se dan por mutaciones en canales muy, muy específicos. Y algo interesante es que, por ejemplo, en un QT largo que te puede dar incluso por fármacos como, además de los antiarrítmicos, fármacos comunes como los antidepresivos, unos antihistamínicos y demás fármacos, te predisponen a que puedas desarrollar cierta arritmia ventricular. La más común es la torsade de Pointes, esa que decíamos que se veía como que el ritmo del Do I Wanna Know. Ahí está. Y esto, si se manifiesta, pues te puede dar un síncope e incluso puede generar muerte súbita. Si a veces se han preguntado por qué algunos futbolistas mueren a medio partido o algunos pues, o X deportistas o personas jóvenes de repente pues les da un paro cardíaco, lo más probable es que tengan una arritmia, ¿okay? Que no fue detectada porque pues, se ve aparentemente normal la persona, pero tiene esa mutación desde un principio. ¿Sí? Y la otra parte de las alteraciones del QT es que podemos encontrar los trastornos del calcio. Hipercalcemia, cuando tenemos más de 2,6 equivalentes por litro, tenemos un QT corto porque es a expensas del ST, el ST está dentro del QT,
Y una hipocalcemia menor a 2.1, tenemos un QT largo a expensas del ST. Muy bien. Entonces, pues esto es todo por la sesión de hoy. No sé si tengan alguna duda.